Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Bienvenidos, gracias a los estudiantes que nos acompañan en esta tarde. Hoy a trabajar la segunda etapa, diseño de la solución del curso Bases de Datos Avanzada. Quiero pues recordarles un poco acerca del propósito de formación de este curso. Recuerden que el estudiante mejore la gestión de grandes volúmenes de datos mediante las consultas SQL y los procedimientos PLSQL en bases de datos relacionales para la optimización de la toma de decisiones en la organización. Ya nos encontramos pues en el desarrollo de la primera unidad. Acá ya vamos a trabajar todo lo que es el lenguaje de consulta estructurado SQL. Vamos a mirar la definición de los conceptos de lo que es el lenguaje de consulta estructurado, el lenguaje de definición de datos, el lenguaje de manipulación de datos. Vamos a trabajar con algunos operadores, vamos a realizar algunas consultas, al igualmente que vamos a utilizar algunas funciones. Entonces, durante esta unidad, pues esos son los temas que vamos a estar trabajando y que ustedes pues, también deben de consultar en los contenidos temáticos que tienen en el curso. Recuerden que los resultados de aprendizaje, pues, para este primer momento es crear consultas y funciones en bases de datos relacionales. Miren que les estoy recalcando que vamos a trabajar con bases de datos relacionales porque también existen bases de datos no relacionales. Sin embargo, para el desarrollo de este curso, solamente nos vamos a enfocar en bases de datos relacionales. Y lo vamos a hacer a través del lenguaje SQL para que esto nos permita a nosotros ir también creando la cultura de la gestión en grandes bases de datos y sobre todo de conocer las diferentes cláusulas y estructuras pues, que tiene este lenguaje. Recuerden que tenemos pues la información en los diferentes entornos del curso. En el entorno inicial siempre les he estado colocando ahí algunas novedades que van saliendo sobre bases de datos. En el foro de noticias también tengan en cuenta que ahí se van colocando las grabaciones de los diferentes webconferencias que estamos realizando y de algún material de apoyo pues, que se vaya subiendo. La agenda para este momento se las voy a mostrar acá. Nos está indicando que ya nos encontramos pues en la segunda etapa, ¿sí? Como lo pueden visualizar, es una etapa que es colaborativa, tiene un peso evaluativo de 120 puntos y el cual inició el 22 de febrero hasta el 21 de marzo. Tenemos un mes para el desarrollo de esta actividad, pero el hecho de que tengamos ese tiempo no significa que vamos a dejarlo para última hora. Recuerden que los que ya tuvieron la oportunidad de revisar la guía de actividades, siempre hay unos puntos en los cuales pues, debemos trabajar y si lo dejamos pues, para la última semana, lo más probable es que no nos dé tiempo de desarrollarla completamente. Bien, entonces continuando en el entorno de aprendizaje, pues ya les había motivado a que por favor realicen muy juiciosos las diferentes lecturas que cuenta en este entorno para la primera unidad. De igual forma, los motivo a participar siempre de manera oportuna en el foro para que todos esos avances que van teniendo como docente me pueda dar el espacio de revisarse y poder retroalimentar y hacer correcciones. Si ustedes pues, nuevamente les digo que si lo dejan para la última semana, pues lo más probable es que como son tantos estudiantes no alcance a retroalimentar a todos los trabajos. Recuerden que la motivación también es a que puedan hacerle los comentarios pertinentes a los aportes que hacen sus compañeros en el grupo para que entre todos formemos un conocimiento colaborativo a partir del conocimiento que cada quien ya cuenta. Entonces eso es muy importante. Finalmente, hagan la consolidación del trabajo en el anexo pues, que les he indicado en el entorno de aprendizaje. Ustedes tienen ahí un anexo en el cual pues, deben de consolidar todo el trabajo y ese es el que van a hacer entrega
en el entorno de evaluación. Para el desarrollo de esta etapa, pues debemos de seguir la siguiente ruta, ¿no? Como todo, lo primero que debemos hacer es leer muy detenidamente la guía de actividades, que es la que nos va a indicar los pasos que debemos de seguir y los puntos que debemos de desarrollar. Luego de que hagamos esa lectura, vamos a tomar una de las 5 preguntas que están en la guía de actividades y la vamos a notificar en el foro para que otro compañero no tome la misma pregunta. Acá quiero indicarles que como ahí los grupos son de 5 estudiantes, se espera que cada estudiante elija una pregunta diferente y la pueda responder. Sin embargo, aclaro que si en el grupo son 4, los 4 deben de responder las 5 preguntas, porque las 5 preguntas deben de estar resueltas a la hora de entregar el informe final. Entonces, quiero esa claridad. O sea, si son 3 los que presentan el trabajo, esos 3 estudiantes se encargan, pues, de desarrollar las 5 preguntas. ¿Sí? No quiere decir que si porque le estoy indicando que cada quien escoja una y nada más son 3, van a presentar 3 preguntas. Eso, si lo hacen de esa forma, pues lógico que van a obtener una calificación menos. Luego de que respondan las preguntas, pues deben de hacerle un comentario a sus compañeros sobre cada aporte que ha realizado en ese foro, sobre las preguntas pues, que están contestando. Quiero aclarar aquí que en la guía, pues, y mínimo les estoy indicando que deben de consultar o citar 2 autores, donde se espera que esos autores le aporten a la pregunta o fundamente la pregunta que usted está respondiendo. ¿Sí? Si por algún motivo usted respondió su pregunta y al momento de yo verificar no veo que por ningún lado hizo una cita bibliográfica, pues eso también va a quitarle punto a la hora de recibir su calificación. Muy bien, entonces ya explicado esto, seguimos con el siguiente paso que es aplicarle las técnicas de normalización a las tablas que ustedes identificaron en la primera fase o en la etapa 1. Entonces, toman todo de entre todos, porque ya que están trabajando en grupo, verifican las entidades que cada uno de ustedes en su diagrama entidad-relación obtuvo y le aplican las técnicas de normalización para que con ello puedan crear el modelo relacional. Para crear el modelo relacional en la guía, yo les indico que deben de hacerlo con la herramienta de Oracle Data Modeler, ¿sí? Entonces, la descargan, en el foro pues les voy a dejar los enlaces y también se los voy a estar compartiendo por el chat que tenemos del curso. Luego de que realicen el diagrama relacional, deben de crear un ambiente de trabajo en la herramienta Oracle Apex. Y aquí es donde nosotros vamos a comenzar a crear nuestras tablas haciendo uso de el código DDL. No vamos a utilizar lo vamos a hacer a través del código. Vamos a describir el código y así vamos a construir nuestras tablas. Ahorita, pues más adelante hacemos unos ejercicios prácticos. Luego de que creen todas las tablas, deben de insertar registros en estas tablas, haciendo uso del lenguaje modelado de datos. ¿Sí? No se van a usar el asistente, nuevamente les digo que es a través de utilizando el lenguaje. Mínimo, en cada tabla debemos de insertar 5 registros para que más adelante, pues, con esos registros podamos hacer las consultas
con los diferentes operadores y haciendo uso de los joins. Luego que hagamos consultas, debemos también aplicar algunas funciones a la base de datos para que terminemos toda la actividad. Finalmente, pues consolidan el trabajo y lo presentan, como ya les he indicado, en el entorno de evaluación. Entonces, ¿qué vamos a evaluar acá? Para que lo tengan de pronto claro. El primer criterio de evaluación es la presentación pues, del informe en el formato indicado, que cumpla con las normas APA y que tenga pues, una buena redacción. Eso tiene un peso evaluativo de 10 puntos. El segundo criterio tiene un peso evaluativo de 25 puntos y es que usted evidencia claramente y sobre todo fundamentada en otros autores la respuesta a las preguntas motivadoras. Pues les repito, no se trata de copiar y pegar, se trata de que ustedes puedan construir su propio concepto, pero apoyados en otros autores. El tercer criterio también tiene 25 puntos y es que usted debe proponer de manera oportuna y pertinente aportes individuales con un sentido crítico que permita mejorar los aportes de los compañeros, ¿sí? No es responderle al compañero en el foro, me parece muy bien su respuesta. No. Cuando usted le va a hacer el comentario, pues debe de decirle si está de acuerdo, en qué está de acuerdo, o si no está de acuerdo, en qué no está de acuerdo, una respuesta fundamentada también. Y por último, pues tenemos el cuarto criterio, que tiene un peso evaluativo de 60 puntos, y acá es que usted debe crear correctamente la base de datos utilizando el lenguaje DDL, insertar la información en las tablas utilizando el lenguaje DML y diseñar las consultas y funciones pertinentes que se encuentran en la guía de actividades. Vamos a contar con, pues, para esta etapa, siempre con el acompañamiento del docente, de manera sincrónica y asincrónica. Ya ustedes conocen los canales institucionales, pues contamos con Teams, que sería nuestro medio de comunicación. Contamos también, pues, con las webconferencias que estamos haciendo, que es la que pues, normalmente hacemos en cada una de las etapas. Vamos a continuar realizando unos talleres para que ustedes puedan profundizar los conceptos que venimos trabajando y a través del foro de discusión, mensajería interna y el foro institucional. Miren que, pues, por ningún lado, la UNAP nos indica que nos podemos comunicar por WhatsApp. Algunos, pues, en el foro han formado grupos de WhatsApp, pues, no es malo, pero traten siempre de utilizar más bien los canales institucionales que se han estipulado para tal fin. Chicos, ¿tienen preguntas hasta el momento? Tutor, una pregunta con respecto al formato donde debemos colocar los avances. Definimos que eso ya viene con las normas APA, porque pues veo que pues, los cuadros quedan un poco pequeños y Bueno, sí, ya yo traté de dejárselos lo más ajustado posible, ¿sí? Pero si de pronto tienen que hacer algún cambio, algún ajuste, está bien. Profe, ¿Quién me habló una que no? pregunta. ¿Quién me habló que no vi? ¿Quién me habló? No, profe, nada. Miguel Ángel Este, tiene la mano levantada. Adelante, sí. profe, es que yo tengo una actitud sobre respecto al grupo, que yo pertenezco al grupo 39, pero Sí. mirando en la parte donde uno mira los que hacen partícipe del grupo, algo solo yo, o sea, no tengo más compañeros. Entonces, en ese caso, yo trabajaría el trabajo todo, por ejemplo, las 5 preguntas las tendría que hacer yo por mi propia Estás cuenta. en el grupo 39, por favor. Ahorita que termine la reunión, me mandas un mensajito por correo, mariano.romero, y yo
unifico ese grupo tuyo, entonces voy a validar quiénes están así, digamos, solos en grupos y ya los integramos a otro grupo. Ah, bueno, pero ¿Alguno de los, sí me de los que escucho, están perdón. aquí también les ha pasado también lo mismo? ¿Hay otro que tenga el mismo caso? Bueno, parecer no. Y sí, Miguel, entonces ahorita que termine la web, hacemos ese proceso. Me escribes, por favor, a mariano.romero@unap.edu.co y ya procedería a unificarte a un grupo pues, que tenga más miembros. Ah, muchas gracias, profesor. Bien. Bueno, chicos, continuando, como ya les había mencionado, vamos a conocer un poco la definición del lenguaje de consulta estructurado, el lenguaje de definición de datos, el lenguaje de manipulación de datos, operadores, consultas y funciones. Es importante, y ya ustedes vienen trabajando desde, creo que el periodo pasado, no sé, por los que ya vieron bases de datos básicas, ¿cierto? Recordar de qué es una base de datos. Porque a veces tenemos, digamos, la costumbre de decir, no, una base de datos, pero cuando nos dicen, bueno, y defina qué es una base de datos, no tenemos, digamos, como que las palabras correctas o apropiadas para dar una definición del concepto de base de datos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una base de datos, pues básicamente está constituida por un conjunto de información relevante para una empresa o una entidad y los procedimientos para almacenar, controlar, gestionar y administrar esa información. Existen muchos sectores de base de datos, de pronto ustedes los conocen, ¿no? Uno de ellos es Oracle, que es que nosotros estamos trabajando, pero me imagino que ustedes conocen otro. Por ejemplo, está MySQL, está el propio SQL Plus, ¿sí? Entonces, todos esos son gestores de base de datos, ¿ya? ¿Y qué es un gestor de base de datos? Pues es el que se nos permite administrar y gestionar la información que nosotros almacenamos. La información contenida en una base de datos cumple una serie de requisitos o características para que pues, se pueda llamar así base de datos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Pues los datos están interrelacionados sin redundancia. ¿Por qué? Porque si usted tiene una base de datos en la cual tiene redundancia de datos, pues cuando usted va a hacer o va a un informe o a tomar una decisión, pues lógico que la va a hacer sobre una información que no es correcta, ¿sí? Entonces, nosotros, como estudiantes y profesionales que vamos a hacer con bases de datos, pues es una de las primeras características que debemos siempre tener en cuenta cuando hablemos de base de datos. La información esté interrelacionada y sin redundancia, ¿verdad? Los datos son independientes de los programas que se usen, o del gestor de base de datos, ¿cierto? Son independientes. Se emplean métodos determinados para incluir datos nuevos, para borrar, para modificar, para recuperar, ¿sí? En una base de datos. Entonces, en general, un sistema de gestión de bases de datos, en su sigla en inglés es SGBD, es una aplicación, ya puede ser comercial o hay otras que son gratuitas también, que permiten construir y gestionar bases de datos, proporcionando al usuario de una base de datos las herramientas necesarias para realizar al menos una de las siguientes tareas, ¿sí? ¿Cuáles son esas tareas? Definir la estructura de los datos, manipular los datos, mantener la integridad de la información, proporcionar control de la privacidad y seguridad de los datos y permitir el acceso a los usuarios autorizados. Recuerden que esa también es una de las funciones principales de las bases de datos, es resguardar la información. Bien, y entonces ahorita hablando de SQL, ¿verdad? Que es el lenguaje
de consulta estructurado, tenemos, digamos que unas dependencias de ese lenguaje. ¿Cuáles son? Hablamos del lenguaje DDL, ¿cierto? Que es el lenguaje de definición de datos. Y aquí vamos a encontrar unas cláusulas que son el create, el after, el draw, el decay, el com y el remain. O sea, todas estas cláusulas hacen parte del DDL, que es el lenguaje de definición de datos. Ahí mismo también vamos a encontrar otras cláusulas, pero ya estas se utilizan para lo que es la manipulación de los datos. Y se divide, digamos, en las siguientes cláusulas, que son el select, el insert, el update, el delete, el merge, el call, entre otros, ¿verdad? Existen otras, como es el lenguaje de control de datos, que acá pues prácticamente lo que uno hace es la definición de seguridad de las bases de datos cuando uno asigna permiso o revoca permiso, y para eso pues se utilizan las cláusulas grant o revoke. Y ya finalmente en el lenguaje de transaccional pues tenemos lo que es el commit, ¿verdad? Que es una de las principales funciones que tenemos cuando administramos bases de datos. El set transacción, ¿sí? Que lo utilizamos ya para hacer transacciones en las bases de datos. Entonces, ahí tenemos esa clasificación de nuestro lenguaje de consulta estructurado SQL. Entonces, ya hablando un poco más específico, ¿por qué es un lenguaje? Porque ya tiene una estandarización, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, cuando hablen de SQL, ya saben ya a qué se refiere, ¿sí? Entonces, es un lenguaje ya estándar de cuarta generación para todo lo que es el manejo de bases de datos. ¿Ya? Está compuesto ¿por qué? Por comandos, por cláusulas, por operadores, por funciones. Y estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, para actualizar, para manipular las bases de datos. Algunas de las tareas más comunes son la recuperación de datos, la inserción de datos, la actualización y la eliminación de registros. Entonces, es importante que ustedes conozcan, pues, de cuando les hablen a ustedes de SQL, a qué están refiriendo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Tenemos un database, pues una base de datos, ¿verdad? Esa base de datos, pues, tiene unas tablas, ¿sí? Y de esas tablas que tiene ahí, almacena la información, y de esa información almacenada en esa base de datos, nosotros los usuarios podemos hacer consultas, o sea, consultar esa información que está en la base de datos. ¿A través de qué? Pues a través de las diferentes cláusulas que tiene el lenguaje SQL. Pues ya esto lo habíamos mencionado. Vamos a como a entender un poco a qué se refiere cada una de las cláusulas que tiene el lenguaje DDL, en este caso el create. Con el create nosotros podemos crear cualquier objeto en una base de datos. Cuando hablo de objetos de una base de datos, pues estamos hablando ya sea de una tabla, de una lista, de un índice, de un trigger, de un procedimiento almacenado, de una función, ¿sí? Esos son objetos. Entonces, ¿con qué creo yo un objeto en una base de datos? Siempre iniciando con la palabra reservada o la cláusula create, ¿cierto? Ahora, si ya yo tengo por ejemplo, un objeto creado y necesito hacerle una modificación, voy a utilizar la cláusula alter, ¿verdad? Que esa la utilizamos para alterar
o modificar un objeto en la base de datos, siempre y cuando ese objeto exista, ¿sí? Si el objeto no existe, pues yo no puedo modificarlo ni alterarlo. Existen otras cláusulas como el drop, que esas se utilizan para eliminar, ¿verdad?, un objeto de la base de datos. Se utiliza siempre y cuando el objeto exista. Si el objeto no existe, pues lógico que no voy a eliminar nada. ¿Sí? Y el truncate, que estas sentencias se utilizan para eliminar todas las filas de una tabla. Pero a diferencia de la sentencia drop, conserva la estructura y los índices de la tabla. ¿Ya? Entonces, para que tengan en cuenta esa diferencia. Y tenemos también la cláusula rename, que esta pues se utiliza para cambiar el nombre de un objeto en una base de datos. Si yo quiero renombrar ese objeto, pues utilizo esa sentencia o esa cláusula. Asimismo, pues en el DML tenemos la cláusula select, que esta pues recupera las filas de la base de datos y habilita la selección de una o varias filas o columnas de una o varias tablas. Entonces siempre que yo vaya a hacer una consulta en una base de datos, utilizo esa sentencia select. El insert, pues nos sirve para insertar filas en una tabla. El update, para cambiar el contenido de los registros de una o de varias columnas en una tabla. El delete, para eliminar uno o varios registros de una misma tabla. El merge combina operaciones como el insert, el update y el delete en una sola sentencia para sincronizar datos entre dos tablas. ¿No? Y así pues cada una de estas sentencias pues tiene su función. El cal invoca o ejecuta una función enlazada o procedimiento almacenado. Ya cuando estamos ya en la próxima unidad que vamos a ver procedimientos almacenados, con esto hacen un llamado o un procedimiento almacenado o a una función. Muy bien, chicos, entonces hablando ya acá de operadores, los operadores pues son símbolos que se especifican una acción o un cálculo que nosotros podemos hacer a través de una expresión en una base de datos. Podemos tener operadores como los aritméticos, ¿verdad?, que son aquellos que se utilizan para hacer cálculos matemáticos. Operadores de comparación, aquí pues tenemos cuando hablamos de los mayor que, menor que, el de diferencia, el igual, ¿sí? Y los operadores lógicos, pues que acá se utilizan para crear expresiones lógicas más complejas. Acá podemos también utilizar la álgebra booleana y nos ayuda a crear condiciones mucho más precisas. Entonces son como los operadores más comunes que tenemos en bases de datos. Una consulta, pues una consulta, hablando ya en bases de datos, es una solicitud o una instrucción que uno como usuario hace a una base de datos, ¿sí? Entonces, esa consulta pues tiene una estructura que nosotros la hacemos utilizando las diferentes cláusulas que ya les había mencionado. Entonces, las consultas están compuestas pues por una o más cláusulas que especifican qué datos se desean recuperar o manipular de una base de datos o procesar, o qué información queremos procesar. También existen algunas funciones, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer, o consultas que nosotros podemos hacer utilizando los join, que son esas consultas que nosotros hacemos asociando dos tablas o más de dos tablas, ¿sí? Entonces tenemos el join, ¿verdad?, que es cuando nosotros tomamos dos tablas y hacemos la consulta de
todo el contenido que está en la primera tabla que se relaciona con la segunda tabla. ¿Ya? Está el right join, pues que es lo contrario del left join. El outer join, que es la combinación de las dos tablas. O sea, cuando yo hago una consulta y llamo todos los registros que coinciden y no coinciden entre las dos tablas. ¿Sí? El inner join, pues solamente aquí voy a traer los registros que coinciden en las dos tablas, ¿verdad? Estos son pues como los join más comunes que nosotros utilizamos para hacer pues consultas en una base de datos cuando necesitamos traer una información de dos tablas o más. ¿Preguntas hasta el momento? Se quedaron mudos. ¿Se están escuchando? Sí, sí, profe. Ah, ok. Sería que los veis muy preocupados con todo eso que les estoy contando. Profe, pero en las tablas, perdón, disculpe, en las tablas se manejan el tipo de datos, por ejemplo, en el caso yo ya estaba avanzando un poco en ese proceso de la creación de las tablas. Y, por ejemplo, una asignación de nombres de tipo texto, pero a la vez se podría usar un tipo bar chart para como hacer más específico la producción de la creación de la tabla. Ok, bueno, vamos primero, entonces me imagino que ustedes tienen ya las tablas identificadas. Ahora, lo que ustedes a continuación deben de hacer, pues yo les había indicado que tienen que responder unas preguntas, ¿verdad? Sobre lo que hemos visto. Por ejemplo, aquí teniendo en cuenta eh, lo que hemos hablado de bases de datos, cómo interpreta y evalúa la relevancia de este modelo en comparación a otras formas de almacenamiento. La pregunta 2, ¿cierto? ¿Cuáles cree que son las características claves que definen una base de datos como relacional y cómo impactan en la eficiencia y flexibilidad de la gestión de la información en entornos diversos? Y la tercera, pues, aquí tienen un contexto, pero la pregunta realmente cómo percibe la relevancia de la normalización en términos de la integridad de los datos, el rendimiento del sistema y la capacidad de adaptación a cambios en los requisitos de la información. La cuarta, en el contexto anterior, ¿cuáles podrían ser los desafíos o limitaciones asociados a la normalización y cómo se comparan los beneficios derivados de un diseño normalizado? Y la quinta, ¿cuáles son las principales diferencias y similitudes que observa entre el lenguaje DML y el DDL, ¿cierto? Y cómo afectan estos aspectos a la eficiencia y efectividad en el manejo de datos en un entorno específico. Entonces, para que tengan en cuenta esas preguntas, las responden, las socializan en el foro. ¿Sí? Entonces, en el foro nosotros tenemos pues que seleccionar la pregunta para que otros compañeros nos seleccionen la misma. Van a notificar cuál escogieron antes de responderla. Por ejemplo, empezamos compañeros, mi nombre es Mariano Romero, yo voy a elegir la pregunta número 1 para que quede notificado y otro compañero no responda la misma pregunta. ¿Sí? Luego, tengan en cuenta que hay que citar los autores y hacer los comentarios a los compañeros. Bien, voy a pasarles aquí los enlaces que les había comentado. El enlace de Oracle Data Modeler para que lo descarguen. En el chat se los voy a dejar.
con esta herramienta vamos a hacer el diagrama relacional. También les voy a dejar acá el link para que puedan crear una cuenta en Oracle Apex. Tutor, yo tengo una duda con la herramienta Oracle. Em, ¿Hay alguna forma de que el código que hemos escrito quede en el visor? Porque cuando yo creo una tabla y me Sí, salgo del software, se pierde ese código. sí, eso queda siempre ahí, eso no se borra. ¿Ya tienen la cuenta en Oracle? ¿Ya creaste la cuenta en Apex? Sí, sí, de hecho ya creé la base de datos y ya creé algunas tablas, pero cada Pero vez que creo una tabla, me cambio, digamos, a la vista de objetos y regreso a la vista para programar, se me pierde el código anterior. ok, ahorita miramos por dónde lo pueden visualizar. Bien, entonces lo importante es que ustedes van a seguir los pasos que indican, entran al enlace, se deben de colocar un correo. Pues les recomiendo que lo hagan de pronto con el correo personal, porque a veces si colocan en el institucional, hay algunos dominios que bloquea, que la universidad bloquea, y no sé de pronto si este dominio se lo puede bloquear, porque algunos estudiantes me manifestaron que hicieron la cuenta con el correo institucional y nunca les llegó el mensaje que llega de notificación para uno confirmar la creación del espacio, ¿verdad? Entonces, este es el ambiente de trabajo, ¿cierto? Este es el ambiente de trabajo de Oracle Apex. Ustedes, pues, normalmente, cuando uno inicia, bueno, cuando uno va a iniciar, que ya uno creó su cuenta, esto es lo primero que le va a pedir. Este es el entorno de trabajo, así se llama mi entorno de trabajo, y este es mi usuario, y pues debo tener la contraseña, ¿sí? Entonces, yo tengo mi contraseña para poder iniciar sesión. Entonces aquí ya estoy iniciando la sesión. De pronto, si alguno de los que están aquí en la web no han hecho de pronto este paso, ahorita me pueden regalar su correo y su nombre, pues podemos hacer el ejercicio de crear un espacio en Oracle Apex. ¿Sí? Bien, entonces cuando estemos acá, nos vamos a ir aquí al ambiente de trabajo de SQL Workshop. Y vamos a trabajar nuestros, a crear nuestras tablas de la base de datos. A esperar que está como un poquito muy lento el mío. Miren que aquí, pues, están almacenadas pues ya todas las tablas que he ido creando, ¿verdad? Yo puedo visualizar acá toda la información y aquí donde dice DDL, ¿sí? Aquí está la información que corresponde a esa tabla. Eso responde a tu pregunta, Jorge. Sí, tutor, no conocía esa vista de DDL, porque yo entraba era directamente donde decía SQL Commands. Ok, perfecto, ¿no? Gracias. Ahí queda la información. Adelante, Miguel. Profe, tengo una inquietud ahí con respecto a la tabla. Ahí veo que no todas, yo por ejemplo estoy usando una forma en la creación de las tablas que, por ejemplo, persona crea va a hacer la tabla docente, ¿cierto? Por ejemplo, el profesor. Y Ujú. el profesor hereda el ID de persona. No Entonces, hay sí sería, inconveniente, listo, profe. Gracias. porque tú estás creando, me imagino, una tabla general para personas donde tú incluyes tanto una persona que sea estudiante, una persona que sea docente, una persona que sea administrativo, y luego ya sí tienes, digamos que unos roles, unos tipos diferentes que los asocias a esa persona, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, no, está bien, no hay inconveniente. Bien, entonces, este sería nuestro ambiente de trabajo aquí en Oracle, ¿cierto?
Miren que voy a explicarles acá rápidamente esta tabla que tenemos aquí. Las tablas las van a hacer con código, ¿sí? Con código. No van a utilizar el asistente, lo van a hacer con código. Por ejemplo, bueno, ahora que ya que lo abrí aquí, vamos a explicarle esta. Entonces, nosotros estamos aquí en el workshop, ¿cierto? Aquí en SQL Commands, estamos acá. Y aquí es donde vamos a escribir nuestro código, ¿sí? En este caso, digamos, tenemos una tabla, vamos a crear una tabla que se llama docente. Entonces, como ya les he dicho que una tabla es un objeto y para crear cualquier objeto en una base de datos, tengo que iniciar con la palabra reservada, create. Entonces aquí escribo create, ¿verdad? Y tengo que decirle qué voy a crear. En este caso, voy a crear una tabla, ¿ya? Entonces, le estoy indicando aquí que con esta cláusula create que voy a crear y acá con esta cláusula table que voy a crear una tabla. Y aquí que les estoy señalando, entre comillas, es el nombre que le voy a dar a esa tabla, ¿ya? El nombre. Entonces, en la primera línea lo que estoy diciendo es crear una tabla que se llama docente, ¿sí? Luego, entre paréntesis, voy a colocar los Dije así. registros, ¿sí? ¿Sale qué? Sí, Perdón. ok. Bien, acá voy a colocar los registros que va a tener esa tabla. Entonces, inicio pues normalmente, recuerden que si ustedes hicieron o después que hagan el proceso de normalización, pues ya tienen que en todas las tablas que tener un ID, ¿verdad? En este caso la clave primaria, el primary key, ¿sí? Entonces en este caso pues voy a colocar el primer atributo que en este caso sería el ID docente y le tengo que indicar el tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato. En este caso, se recuerden que el tipo de dato puede ser numérico, puede ser de texto o puede ser de fecha, de edad, sí, de fecha. Entonces, si es un numérico, pues yo puedo utilizar en este caso el number, ya que así lo decimos en inglés. Y aquí, entre este paréntesis que ustedes observan que estoy señalando, le estoy indicando qué valores puede recibir este tipo de datos, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo que puede recibir cualquier valor, ¿ya? Cualquier valor, o que puede recibir el asterisco, pues dice, pues recibe todos los números. Después de la coma, yo puedo indicarles el número de decimales que va a tener este registro que está aquí. Entonces, yo aquí podría escribir, ¿cierto? Por ejemplo, número 5, ¿ya? Y le estoy entonces indicando ahí que la extensión máxima de ese número que se puede almacenar, ¿cierto? Aquí tiene que ser de 5 o 5 dígitos máximo. ¿Qué pasa si yo digito un número en ese registro con 6 números? Ya la base de datos lo va a mochar porque dice, o va a decir un mensaje de error diciendo que ese registro o ese valor que estoy registrando se está desbordando. ¿Por qué? Porque en algún momento yo le dije que la longitud máxima del número que se podía almacenar ahí era de 5, ¿verdad? Ahora, si yo le coloco acá un 1, lo que le estoy indicando es que después de la coma va a tener un número decimal. Si yo le coloco así, va a tener 2 números decimales. Y así sucesivamente.
Claro hasta el momento esta explicación. Sí, señor. Bueno, listo. Como yo sé que ya este registro que voy a almacenar aquí va a ser una clave primaria, una de las condiciones cuando uno está normalizando es que toda clave primaria no puede ser null, o sea, no puede estar vacío, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que indicarle esta cláusula no null. ¿Para qué? Para que él, si en algún momento yo estoy insertando información y dejo este campo sin llenar, él me va a pedir enseguida que llene ese campo porque no puede estar vacío. ¿Sí? Y aquí pues lo habilito. Así sucesivamente también para los otros. Miren, acá tengo, por ejemplo, el nombre del docente, ¿cierto? Este es otro registro. Pero el tipo de datos ya cambia porque es, según acá, lo que trabajamos con Oracle Apex, ¿verdad? Es un tipo de dato texto, pero acá lo vamos a identificar como un bar chart, ¿sí? Como un bar chart. Entonces, bar chart 2, ese es el tipo de texto que utilizamos, y aquí le estoy indicando la extensión de, digamos, que va a contener ese registro. Pues no creo que en Colombia o en el mundo exista un nombre que tenga más de 50 letras. Yo no lo he visto todavía, pero ya. Algunos analistas de base de datos pueden decir, no, para que ahorremos, digamos, espacio de memoria, vamos a dejar 30 de extensión. Entonces, ¿por qué? Porque puede decir, bueno, un nombre de 30 letras, pues es muy escaso que exista. Y con eso, pues le estamos reduciendo o estamos ahorrando espacio de memoria en la base de datos. Porque todo este tamaño que ustedes definan aquí son espacios reservados de memoria que le estamos asignando a esos registros cuando creamos una base de datos. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos, digamos, este otro tipo de datos. Miren aquí, por ejemplo, género. Yo podría en género simplemente usar un carácter, en este caso un char, ¿sí? Y la extensión es 1. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, o es masculino, lo defino con una M, femenino con una F, o otro le pongo una X, ¿cierto? Entonces, miren que estoy de alguna forma haciendo una economía de recursos de memoria, utilizando un tipo de dato char y ahí solamente va a almacenar un carácter. ¿Qué pasa si de pronto yo en mi base de datos quisiera escribir, si tengo esta definición, si tengo creado este registro de esta forma y yo en la base de datos quisiera escribir la palabra masculino, pues él no me va a dejar? ¿Por qué? Porque ya yo acá por definición en la base de datos dije que ese tipo de datos era de un solo carácter y era un char. ¿Ya? ¿Qué otro aspecto tenemos que tener en cuenta aquí? Siempre hay que definirle a una tabla cuál va a ser su primary key, ¿sí? Su primary key. Y para eso nosotros lo hacemos con un constraint, ¿sí? Un constraint es una condición que nosotros le colocamos, en este caso, a este objeto. Entonces yo le estoy diciendo a este objeto, que es una tabla que estoy creando, que va a tener un constraint, ¿verdad? Este es el nombre de ese constraint o de esa condición, ¿sí? Y le estoy diciendo que esa condición va a ser para un primary key. Y ese primary key, ¿quién es? Es el ID docente. ¿Ya? Es el ID docente. Entonces, aquí le estoy indicando en esta sentencia que va a tener una clave primaria que va a ser el registro ID docente. ¿Ya? Luego, si ustedes quisieran, ya cuando tengan todo esto estructurado, le dan aquí correr o run, ¿verdad? Y ya les va a crear la tabla. Así creamos una tabla
en Oracle Elements. ¿Preguntas hasta el momento? Jorge, adelante. Tutor, disculpe, en caso tal de que yo haya creado alguno de los atributos y necesite modificarle con esa estructura de pronto que usted nos muestra, ¿lo puedo hacer directamente desde ahí o tengo que borrar la tabla y volver a crearlos? ¿O cómo se hace? Acuérdese de las cláusulas que vimos del lenguaje de modificación de datos. Usted puede hacer un alter table, ¿sí? Un alter table y le indica que va a modificar. Ok, Ya sea así sea para generar de pronto una llave foránea o una llave sí, principal. señor, hacen un Ok, alter table, ¿sí? ok. Por ejemplo, yo creo que por aquí de pronto tengo, vamos a ver, todo lo que tengo aquí. Por ejemplo, vamos a ver si no tengo un ejemplo. Ah, bueno, mira, por ejemplo aquí tengo el alter table, ¿verdad? Digamos que voy a adicionarle, si están viendo aquí lo que les estoy mostrando, digamos esta sentencia, alter table, ¿cierto? Voy a alterar una tabla y esa tabla se llama centro en este caso. ¿Qué voy a hacer? Le voy a adicionar un constraint. Acuérdense que es un constraint, una condición, ¿sí? Una condición que se llama, aquí en este caso, centro FK o foreign key, ¿cierto? Y va a ser un foreign key de qué, que le voy a adicionar. Le voy a adicionar entonces el ID de una zona. Este que le estoy indicando aquí es, hombre, a esta tabla centro que tengo aquí, le voy a asignar un foreign key, o sea, una llave secundaria que se va a llamar como y de su zona. ¿Sí? Entonces, creo que esa era la pregunta que me estabas haciendo. Sí, Ahora, correcto. ¿de dónde? Miren que ahora no, ¿de dónde? O sea, tengo que referenciar este ID zona, ¿de dónde lo voy a traer? ¿Sí? Entonces, referencian aquí con reference de la tabla zona, porque este ID zona, digamos que es la llave primaria de una tabla que se llama zona, ¿sí? Y aquí le estoy indicando de esa zona ¿verdad? El campo o registro que me voy a traer. Entonces, esta es toda la sentencia para, digamos, asignar una llave foránea cuando ya yo tengo la llave creada. Alter table, que me estoy diciendo, voy a alterar una tabla que se llama centro. ¿Y qué le voy a hacer? Voy a adicionarle una condición, ¿cierto? De un foreign key. Este es el nombre de la condición. Y este es el comando foreign key, ¿verdad? Que me indica que va a ser una llave foránea. Y que esa llave foránea se va a llamar así, ID zona. ¿Sí? Y que la va a referenciar ¿de dónde? De la tabla zona del campo ID zona. ¿Ya? Normalmente yo podría aquí colocarle otro nombre, pero o sea, si nosotros después le colocamos otro nombre, no nos vamos a acordar realmente a qué estamos haciendo referencia. Entonces normalmente uno le coloca el mismo nombre aquí, ¿sí? El mismo nombre que tiene la tabla, digamos, original, donde la estoy referenciando. Vas a ver que estoy referenciando eh, ese mismo campo o registro. ¿Ya? Pues, responde la pregunta, tipo de Miguel o Jorge. Sí, sí, era eso. Muchas gracias. Veo que usted escribe todo en mayúscula. ¿Ese es el estándar solicitado o requerido para la creación? ¿O es ya personal? Sí, bueno, ya es más que todo personal, ¿oíste? Pero si digamos que no hay como un estándar que obligue a que todo tenga que ser así, ¿ya? Que si de pronto la estructura, ¿sí? La estructura. ¿Por qué? Porque si de pronto no mantienes la misma estructura, pues no te va a funcionar un comando, por decirlo así, o una cláusula, ¿ya? Ok, gracias. Entonces yo Bueno, tengo otra idea, diga la Miguel. verdad.
Por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, como ahorita hablamos de la herencia, ¿no? Crear, por ejemplo, de persona a docente o a estudiante. En el caso tendría que volver otra vez a poner, por ejemplo, nombre también, en esos casos, el nombre y el apellido, por ejemplo, cuando se vaya a la tabla de estudiantes, tendría que poner esos mismos valores, o los hereo también, podría heredarlos directamente. Mira, realmente no te he podido comprender cuál es la pregunta. Sí, sí me escucha. Sí, Sí, pero es que profe, lo que, te escucho como muy entrecortado, ¿sabes? Pero de pronto explícate nuevamente. por ahí sí. Ajá, te escucho, sigue, sigue. No, es que, más que todo, yo quería hacerle otra, pues más bien, esta pregunta es de que si, por ejemplo, en ocupación, yo puse en la tabla de personas, por ejemplo, la primera tabla, yo creé, yo puse, en el caso, ocupación, si la persona escribe estudiante o profesor, Ajá. con inicial, ya sea E o P. Cuando se haga ese inicial, por ejemplo, si tienen la E, entonces va a la tabla estudiante. Quería saber si eso es condicional se podría hacer desde esta actividad o ya más adelante, ese tipo de condicionales. No, sí, tú puedes colocarle los condicionales, claro que sí. Bueno, pues, esa era mi- Ok. Bueno, listo. Ya entonces les he explicado un poco cómo trabajar en Apex. Recuerden que hay que primero hacer la normalización, ¿cierto? Voy a recordarles un poquito de por qué tenemos o cuál es la importancia de hacer la normalización primero en una base de datos. No es por capricho del profesor, no es por capricho no sé, sino que debido a los estudios que han hecho los diferentes autores y ya por las buenas prácticas, tener o aplicar un proceso de normalización garantiza que usted tenga una base de datos bien estructurada, ¿sí? Y que la información pues, que esté en esa base de datos no sea redundante. El proceso de normalización de una base de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. ¿Sí? Veo que a veces confunden el modelo entidad-relación con el modelo relación. Ya el modelo entidad-relación es el primer esquema que uno hace donde uno identifica una entidad. Todavía no hemos hecho tabla. Allá todavía no hemos hecho ninguna tabla, sino entidades. Y de forma general a esas entidades le asignamos pues, los diferentes atributos que van a tener. ¿Ya? Luego, las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de datos, evitar problemas de actualización de los datos en las tablas y para proteger la integridad de los datos. Aquí, en la primera forma normal que nosotros encontramos, lo primero que nos dicen es, todos sus atributos contienen valores atómicos. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que no se puedan dividir más. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un campo que se llama nombres, ¿cierto? Normalmente uno en algunas bases de datos uno escribe un campo nombres, pero si le aplicamos la primera forma normal, ese campo, mire que ese campo nombre puede tener primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, ¿sí? Entonces es un campo que todavía tiene una subdivisión. Entonces, cuando nosotros aplicamos forma normal, ¿verdad? Deberíamos de dejar cada registro en su expresión atómica. Ahora, ustedes me preguntarán, profe, pero eh, en este trabajo podemos, si le aplicamos todo eso, se irían muy extensas las tablas. Sí, pero estamos organizando o estamos aprendiendo a hacer o aplicar los conceptos que nos dicen las buenas prácticas para hacer un buen proceso
de bases de datos o una estructura de bases de datos, ¿verdad? Después que tengamos toda esa, todo en la primera forma normal, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Pues hacemos la segunda forma normal que dice que todos los atributos no claves, escuchen bien, no claves, dependen de la clave principal. Aquí un ejemplo para esto podría ser, por ejemplo, en esta tabla que están viendo aquí, que les estoy señalando, tenemos el primer registro, ¿verdad? Que es el 1, ¿verdad? Tenemos a Juan Pérez. Tiene aquí que dice puesto, que sería el otro campo que sigue, el otro registro que sigue puesto, que dice jefe de área. ¿Ya? Tiene un salario, ¿sí? Y tiene un email. Realmente, ¿sí? Realmente los salarios como tal no dependen de la clave primaria que sería la cédula o el ID de una persona, ¿ya? Entonces, ahí empezamos nosotros a revisar la segunda forma normal. Ahora, si ustedes se dan cuenta, como tenemos aquí el email, ¿sí? El email, Juan Pérez tiene 2 emails. ¿Qué pasa entonces? Si ustedes observan, estamos haciendo duplicidad de la clave primaria. Y una de las formas normales es que la clave primaria en una base de datos debe estar una sola vez. ¿Ya? Entonces, para resolver esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues creamos una nueva tabla, ¿cierto? En este caso, la podemos llamar correos electrónicos, ¿verdad? Como en este caso. Y lo que hacemos es que eliminamos un registro de aquí, ya no estaría Juan Pérez 2 veces, sino que estaría una sola vez. Pero acá, en esta tabla de email, sí lo vamos a asociar las veces que sea necesario, según cuántos correos tengan. ¿Ya? Entonces, ahí estamos aplicando la segunda forma normal. ¿Qué dice la tercera forma normal? Aquí habla de las dependencias transitivas, ¿sí? Que no son claves. Por ejemplo, podemos decir que el salario, por ejemplo, el salario no depende de la persona. Digamos, el salario depende de quién, del cargo que ocupa. ¿Ya? Entonces, ahí estamos aplicando tercera forma normal porque estamos validando en esta tabla que un salario no depende, digamos, de la persona o del ID de la persona, sino de un cargo que él ocupa. ¿Ya? Entonces, en este caso, estos salarios, pues tendríamos que crear una nueva tabla donde, de acuerdo al cargo, tiene un salario. Y ese salario o esa tabla se llama salario, luego si la asociamos a la tabla persona. ¿Ya? Con eso, pues, trabajamos las formas normales. Existen otras formas normales como la voice code, pero ya esa es un poquito más compleja y más avanzada. Nosotros para tener una base de datos bien normalizada, hasta la tercera forma normal la podemos llevar. Y este sería pues ya el resultado, ¿sí? En Oracle Data Model que ustedes deberían de presentar. Toman este diagrama y lo pegan en su trabajo. Ya les mostré el ambiente de trabajo y les expliqué cómo crear una tabla o crear tablas en Oracle Apex. Chicos, ¿preguntas hasta el momento? Sí, Miguel, adelante. Entonces, una pregunta, con las tablas de normalización, ¿toca hacerlas todas hasta la tercera?
Sí, señor. en Action Word. Hasta la tercera. ¿Y será que la podría hacer en Excel y ahí pasarlo a Word? Así como, Sí, sí, claro. Puedes poner. No hay ningún inconveniente. Bueno, no sé si los demás tienen alguna pregunta. Ya con eso, pues, hemos terminado nuestra web conferencia. Bueno, sin más preguntas, agradecerles a todos por su participación y su asistencia.